Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 21. Noción de derecho procesal penal. Concepto de jurisdicción y de competencia. Los órganos de la jurisdicción penal. Concepto de denuncia y la obligación de denunciar. La detención, concepto y duración. La obligación de detener. Los derechos del detenido. El procedimiento de habeas corpus. El Ministerio Fiscal, funciones. La Policía Judicial. 1. Noción de derecho procesal penal. El derecho procesal penal se compone de un conjunto de normas jurídicas que regulan aquellos procedimientos que tengan carácter penal. Esas normas se recogen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La función del derecho procesal penal es hacer efectivo el derecho penal. Se investigan unos hechos que aparentemente pudieran ser delictivos, y que por ello encajarían en alguno de los delitos descritos en el Código Penal. Identificar a los autores y sancionarles. De esta manera se persiguen dos finalidades. Dar respuesta a la delincuencia. Dar respuesta a las víctimas. Las decisiones de los órganos del Poder Judicial son expresadas en autos, resoluciones de los jueces distintas de las sentencias, ya que no contienen pronunciamientos de fondo sobre asuntos expuestos a su conocimiento. Sentencias, resoluciones de los jueces donde existe un pronunciamiento de fondo, un conocimiento y un razonamiento lógico, dotadas de las máximas garantías para las partes. Acuerdos. Resoluciones de carácter gubernativo de los tribunales. Salas de gobierno, jueces decanos, presidentes y juntas de jueces. Providencias. Resoluciones de carácter judicial de mera tramitación. Nuestro ordenamiento jurídico divide al Poder Judicial en 4 ramas: órdenes o jurisdicciones. Civil. Penal. Contencioso-administrativa. Laboral o social. Principios del proceso penal. A contradicción. Existen dos partes, acusado y acusador, con todos los derechos y garantías los dos. B. Igualdad. C. Legalidad. Los procesos penales deben iniciarse y substanciarse de oficio, Ministerio Fiscal. D. Oportunidad. En aquellos delitos donde los particulares ejercen la acción penal, estos inician el proceso y pueden suspenderlo, retirando la denuncia. E. Acusatorio. El Poder Judicial se divide, salvo en los delitos leves, en un órgano que instruye y otro que decide. El primero ejerce la acusación y el segundo decide la cuestión. F. Investigación. Es el órgano judicial el que viene obligado a verificar los hechos con independencia de la voluntad de las partes. G. Aportación. Se invierte la carga de la prueba, siendo las partes las que vienen obligadas a probar los hechos en los delitos privados. Relacionarlo con el principio de oportunidad. Las fases del proceso penal. En cuanto a la secuencia lógica que sigue el desarrollo del proceso penal, digamos que para la mayor parte de los autores, este se divide en 3 fases. Fase de instrucción, en la que un órgano distinto al que luego habrá de pronunciar la sentencia, los juzgados de instrucción, procede a hacer todas las averiguaciones pertinentes sobre los hechos, plasmándolas en un conjunto de documentos que se conocen con el nombre de sumario. Fase decisoria o juicio oral, tras la cual el proceso queda visto para sentencia. Tipos de procesos penales. Procesos ordinarios. A. Proceso abreviado. B. Proceso ordinario en sí. C. Proceso abreviado acelerado. D. Juicio de delitos leves. Procesos especiales. E. Por circunstancias que afectan al acusado. Por la función que desempeña, diputados, senadores, jueces y magistrados.
Por el lugar donde se encuentra, extradición, reos ausentes. F. Por el tipo o circunstancia del delito. Delito de injuria o calumnia contra particulares. Delitos usando medios mecánicos de publicación. 2. Concepto de jurisdicción y de competencia. La jurisdicción es la potestad derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el derecho en el caso concreto, para resolver de modo definitivo e irrevocable una controversia. Es ejercida exclusivamente por los tribunales de justicia. 2,1. Bases de la jurisdicción. Legalidad. No es propia de la actividad jurisdiccional, toda vez que es común a todos los actos del Estado. Es más bien, un común denominador de todos los órganos estatales y un principio del derecho público. Independencia e inamovilidad. También es una base común a todos los órganos del Estado. No obstante, la independencia de la función jurisdiccional es tal vez de mucha mayor importancia por el carácter de objetividad e imparcialidad con que debe cumplir su cometido. La independencia supone que el órgano que la ejerce está libre de sujeción a otro, sea cual fuere, es decir, no sujeto a los tribunales superiores ni a entidad o poder alguno, quedando sometido exclusivamente al derecho. Responsabilidad. Esta se encuentra en íntima conexión con la anterior, por cuanto los jueces son generalmente inamovibles en sus cargos, porque son responsables de sus actos ministeriales comúnmente civil y penalmente. Territorialidad. Los tribunales solo pueden ejercer su potestad en los asuntos y dentro del territorio que la ley les ha asignado. Sedentariedad. Implica que los tribunales deben administrar justicia en lugares y horas determinados. Pasividad, en virtud del cual los tribunales pueden ejercer su función, por regla general, solo a petición o requerimiento de parte interesada, y solo excepcionalmente de oficio. Inavocabilidad, es la prohibición que tienen los tribunales superiores para conocer sin que medie recurso alguno, un asunto pendiente ante uno inferior. Gradualidad, supone que lo resuelto por el tribunal puede ser revisado por otro de superior jerarquía, generalmente a través del recurso de apelación. Esto implica la existencia de más de una instancia, entendida esta como cada uno de los grados jurisdiccionales en que puede ser conocida y fallada una controversia. Publicidad, que no se refiere al conocimiento que las partes pueden tener del contrario o de las diligencias o actuaciones del tribunal, sino del hecho que cualquier persona pueda imponerse libremente de los actos jurisdiccionales. 2,2. Clases de jurisdicciones. Jurisdicción contenciosa. Se tramitan todos aquellos asuntos que envuelven una controversia. Jurisdicción voluntaria. Se solucionan asuntos que no sean controversiales pero que tienen que pasar por esta jurisdicción. Jurisdicción ordinaria. Concentra todas las especialidades de la labor jurisdiccional, a diferencia de lo que acontecía en décadas anteriores, que coexistía con fueros privativos como el agrario y el de trabajo. Jurisdicción especial. Atiende asuntos que no se relacionan con la justicia ordinaria. Varios ejemplos pueden ser la jurisdicción militar, la sacerdotal y la indígena. 2,3. Límites de la jurisdicción. Límites en cuanto al tiempo, puesto que una persona es juez porque está investido de la jurisdicción y ésta se detenta porque se es juez. El límite de la jurisdicción será el tiempo señalado por la Constitución o las leyes para el desempeño del cargo de juez. Límites en cuanto al espacio, se acostumbra a clasificarlos en límites externos. Se entiende por tales a todos los elementos que permiten delimitar la zona de vigencia y aplicación en el espacio. Por regla general, será límite de la jurisdicción la soberanía de los estados. Límites internos. Son los que miran a la misma jurisdicción, prescindiendo de aquella perteneciente a otros estados, como también de las funciones atribuidas a los demás órganos del propio estado. Surgiendo así la noción de competencia. La competencia es la atribución jurídica otorgada a ciertos y especiales órganos del Estado de una cantidad de jurisdicción respecto de determinadas pretensiones procesales, con preferencia a los demás órganos de su clase. Ese órgano especial es llamado tribunal. Material. ¿Qué tipo de órgano judicial debe conocer en función del tipo de delito o de la persona responsable?
Territorial. ¿Qué tipo de órgano judicial debe conocer en función del lugar donde hayan ocurrido los hechos? Funcional. ¿Qué tipo de órgano judicial debe conocer en función de cada fase del proceso y a cuáles se les atribuye el poder de revisar las sentencias? La competencia jurisdiccional es improrrogable. Los jueces y tribunales no pueden eludir la obligación de juzgar las causas con arreglo a los criterios de competencia que les correspondan. La competencia jurisdiccional es indisponible por las partes. Estas no pueden ponerse de acuerdo para someter la causa a un órgano distinto del que corresponda conforme a la ley. El juez decano designa por riguroso turno de repartimiento los asuntos judiciales entre los distintos órganos competentes para juzgar. 2,4. Factores de competencia. La materia es la naturaleza jurídica del asunto litigioso, que puede ser civil, mercantil, laboral, penal, constitucional, etc. La cuantía, es decir, el valor jurídico o económico de la relación u objeto litigioso. El grado, que se refiere a la instancia o grado jurisdiccional atendida la estructura jerárquica de los sistemas judiciales en que puede ser conocido un asunto. Puede ser en única, primera o segunda instancia. El territorio, es decir, el lugar físico donde se encuentran los sujetos u objeto de la controversia o donde se produjo el hecho que motiva el juicio. 2,5. Clases de competencia. 1. La competencia genérica o jurisdicción, criterio mediante el cual se establece una parcelación del ordenamiento jurídico en diversas ramas jurídicas de común aceptación, como son el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo y el derecho laboral. 2. La competencia objetiva, criterio que permite distribuir el ejercicio de la potestad jurisdiccional entre los órganos jurisdiccionales de un mismo orden jurisdiccional, en atención a la naturaleza de la pretensión procesal que constituye el objeto de cada proceso. 3. La competencia funcional, criterio que determina a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer y decidir los incidentes y recursos que se presentan en el proceso. Téngase como ejemplo los recursos devolutivos. Su resolución se atribuye a un órgano jurisdiccional distinto al que ha dictado la resolución recurrida. 4. La competencia territorial, criterio que determina la circunscripción territorial en la que ha de tener su sede el órgano jurisdiccional con competencia objetiva y funcional. No confundir con las normas de reparto de asuntos. 2,6. Fueros subsidiarios, art. 15 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán jueces y tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o juicio. 1. El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito. 2. El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido. 3. El de la residencia del reo presunto. 4. Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. Si se suscitase competencia entre estos jueces o tribunales, se decidirá dando la preferencia por el orden con que están expresados en los números que preceden. Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el juez o tribunal que estuviere conociendo de la causa, acordará la inhibición en favor del competente, poniendo en su caso los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma resolución las diligencias y efectos ocupados. 3. Los órganos de la jurisdicción penal. 3,1. Tribunal Supremo. 53 y SS de la LOPJ. Jurisdicción. Es el órgano superior en todos los órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso, administrativo y social. No es posible recurrir una decisión del Tribunal Supremo, salvo ante el Tribunal Constitucional, y únicamente alegando que la Administración de Justicia ha lesionado algún derecho o libertad fundamental recogido en la Constitución. Tiene jurisdicción en toda España, y su sede está en Madrid. Composición. El Tribunal Supremo se compone de su presidente a, los presidentes as de sala y los magistrados as que determine la ley para cada una de sus salas. Está integrado por 5 salas: la Sala Primera Civil, la Sala Segunda Penal, la Sala Tercera Contencioso Administrativo, la Sala Cuarta Social y la Sala Quinta Militar,
que a su vez pueden estar divididas en secciones. Los magistrados as de las distintas salas del Tribunal Supremo se nombran entre miembros de la carrera judicial con 10 años, al menos de servicios en la categoría de magistrado A y no menos de 15 en la carrera judicial, y entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años en el ejercicio profesional. 3,2. Audiencia Nacional, Art. 62 y SSLOPJ. Jurisdicción. La Audiencia Nacional es un tribunal con jurisdicción en toda España. Su sede se encuentra en Madrid. Conoce de determinados casos por razón de su materia, tanto en instancia como en apelación. Composición. Este tribunal se integra del siguiente modo. Un orden jurisdiccional penal con 2 salas, la Sala de lo Penal y la Sala de Apelación, determinados delitos contra la corona o miembros de gobiernos, delitos de crimen organizado como terrorismo, narcotráfico, falsificación de moneda y de delitos cometidos fuera del territorio nacional. Un orden jurisdiccional contencioso administrativo con la Sala de lo Contencioso Administrativo, recursos contra actos de ministros as y secretarios as de Estado. Un orden jurisdiccional social con la Sala de lo Social, impugnación de convenios colectivos de ámbito superior al de la comunidad autónoma. 3,3. Tribunal Superior de Justicia, Art. 60 y SSLOPJ. Jurisdicción. Este tribunal es el órgano judicial superior de la comunidad autónoma, y tiene jurisdicción en todo su territorio. Composición. Existe un presidente A del Tribunal Superior de Justicia, un presidente para cada una de las salas, un presidente A para cada una de las secciones en que pueda dividirse cada sala, y un número de magistrados as variable en función del volumen de trabajo del tribunal. Está integrado por 3 salas. Sala de lo Civil y Penal. Sala de lo Contencioso Administrativo y Sala de lo Social. 3,4. Audiencias Provinciales Art. 80 y SSLOPJ. Jurisdicción. Las audiencias provinciales tienen sus sedes en las capitales de provincia y extienden su jurisdicción a todo su territorio. Composición. Están integradas por 2 o más secciones que entienden de materias civiles y penales, sobre todo en apelación, segunda instancia. 3,5. Juzgados, Art. 84 y SSLOPJ. Existen varios tipos de juzgados, dependiendo de la materia que se juzgue. Juzgados de primera instancia. Tienen jurisdicción en el partido judicial donde se encuentran y conocen de reclamaciones civiles entre particulares. El juez o jueza de primera instancia es el encargado A del registro civil, donde se realizan las anotaciones y registran inscripciones de nacimiento, defunción, fe de vida, nacionalidad, matrimonio, etc. Juzgados de instrucción. Su jurisdicción se extiende al partido judicial e investigan delitos y los presuntos culpables, pudiendo ordenar su prisión provisional. Juzgados de lo Contencioso Administrativo. Tienen jurisdicción en toda la provincia y sede en la capital de la misma, y resuelven los recursos planteados contra actuaciones de la administración pública. Juzgados de lo Social. Su jurisdicción se extiende a toda la provincia y tiene sede en la capital de la misma. Conocen de conflictos que se planteen entre la empresa y sus trabajadores as, de reclamaciones a la seguridad social o contra el Estado, si la legislación laboral le atribuye responsabilidad. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Tienen jurisdicción en toda la provincia y pertenecen al orden penal. Controlan la ejecución de penas privativas de libertad, resolviendo todo lo concerniente a las personas internas en centros penitenciarios. Juzgados de Menores. Su jurisdicción se extiende a toda la provincia y tiene su sede en la capital de la misma. Dentro del orden penal conoce de los delitos cometidos por menores. Juzgados de Paz. Existe un juzgado de paz en aquellos municipios donde no haya un juzgado de primera instancia e instrucción. Su jurisdicción se extiende a ese municipio. El juez de paz no pertenece a la carrera judicial, pero sí tiene funciones jurisdiccionales, resolviendo cuestiones civiles y penales de menor relevancia. Los juzgados de paz también cumplen las funciones de registro civil. 4. Concepto de denuncia y la obligación de denunciar. Denuncia.
Es un acto de voluntad que consiste en poner de manifiesto a la autoridad judicial unos hechos de los que se tiene conocimiento y que pudieran constituir un delito. Se puede realizar ante la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial. Tienen obligación de denunciar quienes presencien los delitos públicos, por razón de su cargo u oficio cuando se tenga noticia. La Policía Judicial no tienen obligación de denunciar por falta de capacidad. Impúberes, mayores incapacitados, por razón de parentesco. El cónyuge, ascendientes o descendientes del delincuente, tanto consanguíneos o afines. Hermanos uterinos o afines. Por razón de secreto profesional. Abogados y procuradores. Ministros de los cultos legalmente reconocidos. Formalidades de la denuncia. 1. Denuncia de palabra. 2. Denuncia por escrito. 3. Denuncia realizada personalmente. 4. Denuncia realizada por mandatario. Efectos de la denuncia. A. El particular denuncia ante el juez, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial. B. Si lo realiza ante la Policía Judicial, ésta inscribirá en un documento oficial la misma, y este documento recibe el nombre de atestado. C. El atestado tendrá que ser puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal en el plazo más breve posible, sin que éste supere nunca las 24 horas. Querella. Es un acto procesal a través del cual una persona física o jurídica solicita el inicio de un proceso penal y constituirse en parte acusadora del mismo, ejerciendo la acción penal. El querellante ejercita la acción penal, el denunciante no ejercita acción alguna. Esquema básico. Denuncia. Querella. 1. Puede formularse ante cualquier autoridad. 1. Formularse ante el órgano jurisdiccional competente. 2. Es un deber. 2. Es un derecho. 3. Oral por escrito o por mandatario. 3. Siempre por escrito. 4. No exige fianza. 4. Exige fianza. 5. Implica una participación de conocimiento. 5. Constituye una declaración de voluntad. 6. No viene obligado a probar los hechos. 6. Viene obligado a probar los hechos. 7. Una vez presentada no requiere ningún otro acto. 7. Exige actos posteriores. 8. No es parte del proceso. 8. Es parte en el proceso. 5. La detención, concepto y duración. La obligación de detener. Los derechos del detenido. El procedimiento de habeas corpus. 5,1. Plazo máximo de la detención policial o extrajudicial. A plazo de la detención como norma general, 72 horas. El plazo máximo de detención hasta que el detenido sea puesto a disposición judicial viene establecido en el artículo 17 de la Constitución Española y en los artículos 496 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 1. Plazo máximo de la detención según el artículo 17 Constitución Española. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 2. Plazo máximo de la detención según el artículo 496, Ley de Enjuiciamiento Criminal. El particular, autoridad o agente de policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla al juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención, dentro de las 24 horas siguientes al acto de la misma. Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si la dilación hubiere excedido de 24 horas.
3. Plazo máximo de la detención según el artículo 520 Ley de Enjuiciamiento Criminal. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente ley, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Por lo tanto, los plazos en esta detención extrajudicial están referidos desde que la persona es detenida por el particular o la policía, es decir, desde que la persona es inmovilizada en la vía o lugar público, en su domicilio o en la comisaría hasta que es puesta a disposición judicial. B. Plazo de la detención en caso de bandas armadas o elementos terroristas, 120 horas. Siguiendo el dictado del artículo 55,2 de la Constitución española por el que pueden suspenderse determinados derechos, entre ellos el plazo máximo de detención, de estos sujetos, el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece: toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis, persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, será puesta a disposición del juez competente dentro de las 72 horas siguientes de detención. No obstante, podrá prolongarse la detención el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite máximo de otras 48 horas, siempre que, solicitada tal prórroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras 48 horas desde la detención, sea autorizada por el juez en las 24 horas siguientes. C. Plazo de la detención en supuestos de estados de excepción o de sitio. Según el artículo 55,1 de la Constitución española, también podrán ser suspendidos determinados derechos de los detenidos, entre ellos el plazo máximo de detención, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. En base a ello, la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio contempla en su artículo 16 que durante el estado de excepción, la autoridad gubernativa podrá detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que, cuando menos, existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden público. La detención no podrá exceder de 10 días y los detenidos disfrutarán de los derechos que les reconoce la Constitución. La detención habrá de ser comunicada al juez competente en el plazo de 24 horas. De forma similar se expresa el artículo 32 de la citada Ley Orgánica respecto al estado de sitio, aunque no establece expresamente el plazo máximo de detención. D. Duración del plazo máximo de la detención judicial. La detención judicial consiste en que el juez ordena la privación de libertad de una persona en el curso de una causa judicial, bien sin detención extrajudicial previa, bien como prolongación de una detención realizada por los particulares o por la policía. En la detención judicial, el plazo máximo de detención empieza a contar desde el momento en que es puesto a disposición judicial. Resumen plazos de la detención. 1. Detención policial. Artículo 17 Constitución Española. Artículo 496 LFR. Artículo 520 LFR. 2. Detención judicial. Más 72 horas desde el momento en que es puesto a disposición judicial. 3. Estados de excepción o de sitio. Más 72 horas desde el momento en que es puesto a disposición judicial. F. La obligación de detener. Artículo 490 Lecrim. Cualquier persona puede detener: 1. Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo. 2. Al delincuente infraganti. 3. Al que se fugare del establecimiento penal en que se jale extinguiendo condena. 4. Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. 5. Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior. 6. Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.
7 al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. Artículo 491 Lecrim. El particular que detuviere a otro justificará, si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido se hallaba comprendido en alguno de los casos del artículo anterior. Artículo 492 Lecrim. La autoridad o agente de policía judicial tendrá obligación de detener 1 a cualquiera que se jale en alguno de los casos del artículo 490. 2 al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la de prisión correccional. 3 al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la autoridad judicial. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el juez o tribunal competente. 4 al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes. 1 que la autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 2 que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él. G del ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de abogado y del tratamiento de los detenidos y presos. Artículo 520 Lecrim. 1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla, así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquellos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente ley, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial, o en su caso de la puesta en libertad. 2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes. Ha derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que solo declarará ante el juez. B. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. C. Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1a, del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica, no sea posible de inmediato la asistencia del letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquel, salvo que dicha comunicación sea imposible. D. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. E. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se jale en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país. F. Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527. G. Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas. H. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete,
Cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje. Y derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal, y en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras administraciones públicas. J. Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla. Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención. Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda. En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos, se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita. 3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga 2 o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse. 4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las secciones de menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad. En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del hecho y del lugar de detención. Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista en el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al cónsul de su país. 5. El detenido designará libremente abogado, y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar, más allá de informarle de su derecho. La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del designado por el detenido, para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del encargo profesional. O, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio. Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio. El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de 3 horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio, que deberá comparecer a la mayor brevedad, y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el no compareciente. 6. La asistencia del abogado consistirá en a solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el apartado 2, y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en su letra I. B. Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido.
El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada esta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica. C. Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten. Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad. D. Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527. 7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial en los mismos términos y con las mismas excepciones previstas en el apartado 4 del artículo 118. 8. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogados si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento. 5,2. Habeas corpus. El procedimiento de habeas corpus tiene como finalidad proteger el derecho fundamental de la libertad de la persona, evitando detenciones arbitrarias. Tiene como objeto poner inmediatamente a disposición de la autoridad judicial competente a una persona detenida ilegalmente. El órgano judicial estudiará la legalidad de la detención y, sin entrar en el fondo del asunto, decide su puesta en libertad o modifica la situación privativa de libertad. Dada la importancia del derecho fundamental que protege, y en base al principio de agilidad, el plazo para concluir el procedimiento es de 24 horas. La Constitución española reconoce este procedimiento en su artículo 17,4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. ¿Cuándo se considera una persona detenida ilegalmente? Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus, se consideran personas ilegalmente detenidas. 1. Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes. 2. Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar. 3. Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al juez más próximo al lugar de la detención. 4. Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida. 5,3. Desarrollo procesal del procedimiento habeas corpus. Competencia. Es competente el juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona detenida. Si no consta, el del lugar en que se produzca la detención, y en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido. No obstante, compete el juez central de instrucción si la detención obedece a delitos cometidos por bandas armadas y elementos terroristas o rebeldes. Iniciación del procedimiento. El inicio del procedimiento puede solicitarlo el juez de oficio, o a instancia de partes las siguientes personas legitimadas. 1. El detenido, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes, ascendientes, hermanos y representantes legales. 2. El fiscal.
3. El defensor del pueblo. Aunque en dicha lista no viene incluida directamente el abogado, éste puede solicitarla en calidad de representante legal del cliente, como ya ha indicado el Tribunal Constitucional. Si la persona que solicita el habeas corpus es el detenido, bastará con su solicitud oral o por escrito, sin necesidad de motivar su pretensión al principio. Para las demás personas legitimadas se deberá precisar por escrito las siguientes circunstancias. 1. Nombre y circunstancias personales del solicitante y del detenido. 2. El lugar del detenido y circunstancias relevantes. ¿Quién o quiénes han llevado a cabo la detención? 3. El motivo por el que se solicita el habeas corpus. Para la presentación de este escrito, no se requiere abogado ni procurador. Admisión del procedimiento. 1. Si el procedimiento se ha iniciado de oficio, el juez ordena a la autoridad la inmediata entrega de la persona detenida, con notificación al fiscal de esta circunstancia. 2. En caso de ser a instancia de parte, el juez mediante un auto admite el procedimiento o lo denegará. Resolución contra la que no cabe recurso. En caso de apertura del procedimiento, requerirá para que se ponga ante él al detenido, o se persona en el lugar donde está el detenido. Alegaciones y pruebas. Las alegaciones son orales, y el juez admitirá las pruebas que se aporten o que se propongan y puedan practicarse en el acto. El juez oirá a las siguientes partes personadas en el procedimiento. 1. Detenido, abogado o representante legal. 2. Ministerio fiscal. 3. Autoridad que detuvo. 4. Persona que custodia. Resolución. El juez tendrá 24 horas para practicar todas las actuaciones de alegaciones y pruebas. Mediante auto motivado podrá adoptar alguna de las siguientes resoluciones. 1. Estimatorio. Concurre alguna de las circunstancias de detención ilegal explicadas al inicio del artículo, y por lo tanto, se acordará alguna de las siguientes medidas. A. La puesta en libertad del detenido. B. Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero si lo considerase necesario, en establecimiento distinto o bajo la custodia de personas distintas. C. Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial, si ya hubiese transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención. D. Para los que hayan cometido la detención ilegal, el juez solicitará testimonio a las partes, para la persecución y castigo de los delitos que hayan podido cometerse. En los casos de delito de denuncia falsa o simulación de delito se pedirá asimismo testimonio de los particulares pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes. 2. Desestimatorio. En caso de no apreciarse detención ilegal, se acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a derecho la privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando. B. Si hay mala fe o temeridad, se condena en costas al solicitante. En caso contrario, se declaran de oficio. 6. El Ministerio Fiscal, funciones. El artículo 3 del Estatuto de Ministerio Fiscal define en 16 apartados las funciones del Ministerio Fiscal, que son, entre otras, las siguientes. Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas, con cuantas actuaciones exija su defensa. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas, u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan, y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos, o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas. Tomar parte,
en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al Estado civil y en los demás que establezca la ley. Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas. En materia de responsabilidad penal de menores, las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor. Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales. 7. La Policía Judicial. De acuerdo con la ley, las funciones que corresponden específicamente a estas unidades son: la averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta a la autoridad judicial y fiscal. Auxiliar a la autoridad judicial y fiscal en las actuaciones que deban realizar fuera de su sede y requieran presencia policial. Realizar las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y que ordene la autoridad judicial o fiscal. Garantizar el cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal. Cumplir cualquier otra orden o resolución de la autoridad judicial o fiscal en que sea necesaria su cooperación o auxilio. ¿Qué tipo de delitos investiga la Policía Judicial? En general, aquellos de naturaleza pública como el narcotráfico, los delitos fiscales, medioambientales, terrorismo o casos de delincuencia organizada contra el patrimonio y la propiedad industrial e intelectual, pero también delitos contra la vida o la integridad de las personas, secuestros, trata, prostitución. Tipos de delitos. 1. Delitos públicos. Son aquellos que han de ser denunciados por cualquier persona que haya tenido noticia de su perpetración. Tanto es así, que el que no lo hiciera habiendo tenido conocimiento del hecho delictivo, conllevará la correspondiente sanción, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 2. Delitos semipúblicos. Para proceder por los delitos relacionados a continuación, se necesita la presentación de la denuncia por el agraviado, su representante legal o por el Ministerio Fiscal. Conforme a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. 3. Delitos privados. Este tipo de delitos solo podrán ser perseguidos a instancia del perjudicado por el delito, mediante querella instada por sí o por medio de su representante legal. Como ejemplo, el tipo antijurídico de la calumnia e injuria. Art. 125.